¿Qué tal? Bienvenidos a Canal Universidad, esta propuesta televisiva que pretende acercarles a ustedes la palabra de algunos de los numerosos disertantes que han participado de este segundo encuentro de espacios decoloniales desarrollados en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y se encuentran con nosotros Horacio Machado de la Universidad Nacional de Catamarca y Jorge Montenegro de la Universidad Federal de Paraná. Buenas tardes, es un gusto tenerlos con nosotros. Si pueden, se presentan, nos cuentan de dónde provienen y qué hacen en sus lugares de origen. Empezamos por cercanía. Yo, vengo de la Universidad Nacional de Catamarca. Ahí formo parte de la cátedra de Sociología, donde trabajamos pensamiento latinoamericano. Y esa es un poco mi área de trabajo, ¿no? El pensamiento latinoamericano, la crítica al desarrollo y el pensamiento decolonial, que es un poco el eje de lo que ha sido este encuentro. ¿Jorge? Muy bien, mi nombre es Jorge Montenegro, vengo de Brasil, a pesar de mi origen ser española, y trabajo en la Universidad Federal del Paraná, en un estado del sur de Brasil, en el área de geografía. Doy clases en el curso de grado y de posgrado allí en la Universidad Federal, y mi trabajo se refiere más a la parte de geografía agraria. Brasil, con esa dinamicidad que tiene de movimientos sociales, de problemas de expansión de la frontera agraria, de modernización del campo, la verdad es una área muy rica, muy amplia para poder estar trabajando, ¿no? Entonces, un poco las investigaciones que yo hago, el grupo del cual participo, trabajamos un poco en esa área, intentar entender un poco los conflictos por tierra y por territorio que se dan tanto en nuestro estado, que es Paraná, como un poco de una forma amplia en Brasil, y con estos encuentros también ayudar a pensar América Latina, ¿no? En esta segunda instancia de espacios decoloniales hemos contado con la presencia del prestigioso sociólogo Boaventura de Sousa Santos, una valiosa presencia para la Universidad Nacional de Río Cuarto. También han estado presentes disertantes, participantes, estudiantes, docentes, público en general provenientes de universidades nacionales, de centros educativos, de comunidades, movimientos sociales. Bueno, y quisimos traer al estudio algunos de los tantos participantes. En este caso, para hablar, si les parece, adentrarnos en el pensamiento crítico, que es uno de los aspectos que atravesó el debate, el análisis y la reflexión de este segundo ciclo. ¿Quién quiere empezar? ¿Empezamos por Catamarca, como lo hicimos antes? ¿Qué significa pensar críticamente en el mundo de hoy? Bueno, en primer lugar, tomar nota de que vivimos un mundo en crisis. Es decir, la crisis forma parte de nuestra vida cotidiana. Es una crisis energética, una crisis alimentaria. No es solamente una crisis económica como estamos acostumbrados a pensar, en el sentido de que hay problemas con la economía del dinero, sino que detrás de esa economía del dinero tenemos la economía real, que tiene que ver con la producción de bienes, con la energía y el agua, que todo bien necesita agua y energía para ser producido, ¿no? Y en el fondo tiene que ver con cómo las sociedades, las culturas se relacionan con la naturaleza y entre los propios seres humanos. O sea, el pensamiento crítico tiene que ver justamente con inspeccionar cuáles son las raíces del pensamiento occidental, de nuestra forma habitual de conocimiento, que han llevado a la crisis esta en la que estamos. Y esto me parece que es fundamental tomar nota de eso, porque evidentemente los niveles de la crisis en los que estamos son niveles muy preocupantes, y es evidente que necesitamos cambios de paradigmas, ¿no? Y entonces el pensamiento crítico es una puerta que se abre para pensar alternativas. Desde ese punto de vista, a mí me parece que es muy valioso lo que ha pasado en esta universidad, contextualizarlo, como decía Jorge, en el marco de no solamente las universidades del país, sino también del pensamiento latinoamericano y del mundo, ¿no? Porque no es habitual que la universidad ponga en crisis sus propias formas de pensar el conocimiento, y me parece que ese es uno de los grandes déficits
Y este paso que ha significado este encuentro me parece muy valioso. ¿Cómo se hace, Jorge, para cambiar un paradigma hegemónico tan arraigado? Yo, en el sentido que estaba comentando Horacio, me parece que ese pensamiento crítico viene junto, es decir, la respuesta normal sería una acción crítica a raíz de ese pensamiento crítico, ¿no? Y por eso que me parece que poder estar discutiendo eso en la universidad, pero junto con los movimientos sociales, y los movimientos sociales estuvieron en ese encuentro al mismo tiempo como conferencistas y también como público, ¿no? Me parece que esa articulación de todos esos grupos, parece que son caminos para poder entender, primero, esa hegemonía que tú comentas, ¿no? Es decir, ese pensamiento tan arraigado, cómo podemos intentarle pensar alternativas, pero sobre todo, y lo que fue el último momento del encuentro, ¿no? Cómo pensar acciones a partir de eso. Y creo que en la universidad, a pesar de no ser un lugar que habitualmente estuvo abierto para esas cuestiones, sí que me parece que hay una corriente, tal vez minoritaria, en la que podemos estar pensando una acción crítica basada en pensamiento, pero no solo, sino que los movimientos sociales nos permitan entender, nos permitan comprender, nos permitan ver posibilidades de acción a partir de cosas que ellos ya están experimentando hace tiempo. Es decir, no es algo que hay una posibilidad de construcción, es algo que en muchos casos ya se está dando en la universidad, que estaba rezagada hasta ahora. Entonces, ese pensamiento hegemónico que no es fácil de ser repensado, que a veces la universidad se coloca un poco perezosa para hacer ese ejercicio, me parece que sí, ¿no? El encuentro que tuvimos estos días, me parece que es un claro ejemplo de algo que sí que se da en otros lugares también, ¿no? Y esa posibilidad de construcción a partir de redes de movimientos sociales, junto con redes de la universidad, para pensar en acciones conjuntas. Me parece eso fundamental. Horacio, ¿en la Universidad de Catamarca se está trabajando al respecto? Nosotros desde el año 2007, muy tibiamente, hemos impulsado unas jornadas que se llaman Patrones de Desarrollo y Conflictos Socioambientales, que es digamos, y tiene la misma modalidad y la misma metodología, el mismo espíritu que lo que ha significado este encuentro, porque había paneles donde estaban investigadores, docentes, gente que está dentro de la propia carrera y de la, digamos, de la universidad como espacio de construcción de conocimiento, pero también han participado de estos paneles dirigentes, asambleístas, en el caso de Catamarca, asambleístas que están luchando en contra de la mega minería a cielo abierto, que es un problema gravísimo que tenemos ahí, en contra de los monocultivos que van desplazando a las poblaciones originarias y campesinas, y desde ese punto de vista me parece que justamente el mensaje, el espíritu tiene que ver con esto, es decir, no hay un único centro de construcción y de producción del conocimiento. Estamos acostumbrados a pensar que la universidad es el único centro que produce conocimiento y en realidad hay muchos otros centros, ¿no? Y el problema pasa por decir, bueno, ¿quiénes son los sujetos que producen conocimiento? ¿Qué tipos de conocimiento se producen? ¿Y para qué se producen esos conocimientos? ¿Quiénes son los que se apropian? ¿Qué tipo de prácticas dan lugar y habilitan, ¿no? Entonces, hemos aprendido muchísimo, ¿no? Porque, por ejemplo, la mirada que tiene un geólogo, un ingeniero en minas sobre una montaña, es muy distinta de la mirada que tiene un originario, un integrante de una comunidad indígena ahí. Y nosotros estamos naturalmente habituados a pensar que es el geólogo o el ingeniero el que tiene un conocimiento superior al propio habitante. Y pensar críticamente es empezar, por ejemplo, a poner en duda esa misma idea y decir lo que nos invitaba hoy Boaventura de Sousa a esa ecología de saberes, a un diálogo de saberes, que la ciencia tiene formas de conocimiento y muchas formas de desconocimiento también, por eso que se hace fundamental habilitar el diálogo para poder abrir otras perspectivas también en relación al conocimiento y a nuestras propias vidas, ¿no? Vos tocaste problemáticas que le atañen al pueblo catamarqueño y que lo afectan grandemente. ¿Cómo se hace para combinar estos saberes a los que haces mención? El saber de lo ancestral, de la experiencia, de los movimientos.
con lo académico para revertir lo que está pasando? Bueno, primero hay que decir, ¿no es cierto?, que ningún conocimiento es políticamente neutro. Es decir, todo conocimiento es un medio de poder y es una forma de poder. Entonces, cuando decimos desde la academia, es decir, yo soy sociólogo y sé más que el vecino, estoy haciendo un ejercicio del conocimiento como una forma de poder que invalida otras cosas, ¿no? Entonces, eso también forma parte de las grandes desigualdades que están dentro del problema en el que estamos. Una forma del pensamiento crítico, es un poco lo que Boaventura nos invitaba en estas jornadas, es a desarmar esas jerarquías, esas grandes asimetrías que hay y pensar justamente que muchos otros actores tienen miradas válidas sobre problemas. No necesariamente, muchas veces se produce la articulación entre la ciencia, la empresa, el Estado, que son los grandes productores de desarrollo, entre comillas, los que tienen la verdad o los que tienen el conocimiento válido, y esto genera un proceso de desplazamiento, de desconocimiento y de expropiación del conocimiento de los vecinos, de campesinos, de otros sujetos y actores que obviamente tienen conocimientos y tienen conocimientos válidos también, ¿no? Jorge, desde la educación, ¿cómo se puede descolonizar? La verdad es que esas ideas de la descolonialidad, de la decolonialidad, es algo que nos está exigiendo un ejercicio fundamental, pero al mismo tiempo desafiador, de lo que podemos hacer dentro de la universidad, ¿no? Dentro de la enseñanza. Nosotros vimos a nuestros profesores ejercer una docencia, una pedagogía que estaba muy marcada y de la cual es un poco difícil salir de un día para otro, ¿no? No nos engañemos que todo lo que es durante muchos años de un ejercicio de estar sentado en una clase, escuchando un profesor que tiene una cierta idea de ciencia, una cierta forma de pasarla, una cierta idea de lo que es la realidad, etcétera, ¿no? Eso no es de un día para otro que vamos a conseguirlo, poder cambiar radicalmente. Pero como algo que nos desafíe para pensar, y ahí, como decía Horacio, esas provocaciones de Boaventura creo que nos sirven para intentar entender, sobre todo, que ese posicionamiento del profesor o de la relación profesor-alumno hay que repensarla desde diferentes ámbitos, ¿no? Y uno de ellos, me parece que un poco en línea de cómo llegar a las comunidades, cómo llegar a los movimientos, me parece importante. Nosotros tenemos un trabajo allí en Brasil, fundamental, así, que está siendo fundamental para el grupo de investigación que yo participo, que se dedica, como comentaba, a trabajar los conflictos por la tierra y por el territorio, que creo que nos da una idea un poco de esa relación entre enseñanza, educación y descolonialidad, ¿no? Nosotros trabajamos con un grupo de pescadores artesanales en una isla de la costa del estado de Paraná, y esa gente está pensando un cierto acuerdo de pesca, acuerdo pesquero, que les permita defenderse de lo que es el desarrollo, de lo que se llama el desarrollo, la pesca industrial. Pero al mismo tiempo defenderse también de lo que es el cuidado del Estado a través del desarrollo sostenible, que es un parque natural. Ellos están, por un lado, atacados por la pesca industrial y por otro lado no pueden ejercer sus saberes tradicionales porque el Estado les puso un parque natural que no les permite ir más adelante. Y ahí, intentar entender cómo que esa lógica de esos pescadores está mucho más allá de lo que se puede hacer en la universidad, porque la universidad, por una parte, apoya la pesca industrial en el sentido de la eficacia, de la efectividad. Vamos a hacer todo un manejo de pesca para que eso sea más productivo, etc. La universidad también hace grandes estudios ambientales para poder hacer un parque natural. Pero si no pensamos en aquella gente que vive allí, en aquella gente que de alguna manera cuidó siempre de esos bancos pesqueros, cuál es la posibilidad de que ellos se mantengan allá, si no descolonizamos un poco nuestro pensamiento de que para ellos lo mejor es una pesca industrial o para ellos lo mejor es un parque natural, si no cambiamos un poco ese chip en la cabeza de los profesores de la universidad, la verdad nos estamos cargando varios siglos
de una experiencia fundamental, de respeto con la naturaleza, pero también de formas de vida que se nos acaban. Si esos pescadores tienen que salir de la isla, resulta que vamos a perder un acúmulo de experiencia, un acúmulo de saberes inmensos. Me parece que esa cuestión de descolonizar el pensamiento dentro de la universidad tiene a ver con que ellos también son importantes. El parque natural es importante, puede ser, la pesca industrial es importante, puede ser, pero ellos también son absolutamente fundamentales para intentar entender lo que es algo así que puede sonar un poco sensacionalista, pero es el futuro de la humanidad, ¿no? Y ellos, durante su experiencia, en este caso son 200 años, mostraron, y por eso se hizo un parque natural encima, mostraron cómo que ese acúmulo de experiencias, que no se remiten simplemente a algo atrasado o algo que, bueno, que la pesca industrial lo hace mejor, ni mucho menos. Ellos tienen todo un pensamiento que dentro de la universidad es absolutamente, no quería utilizar la palabra revolucionario, pero sí absolutamente desafiador. Intentar entender cómo ellos lo hicieron. Me parece que por ahí puede ir un poco esa línea de pensar la enseñanza y tal desde el punto de vista descolonial. Ellos son importantes también, ¿no? ¿Cómo se descoloniza el pensamiento? ¿Y descolonizar el pensamiento es descolonizar el contenido también? ¿Cómo se logra? Bueno, en esto yo digo, no hay fórmulas, ¿verdad? Hay caminos y hay procesos. Y tampoco es algo que ha empezado hace poco. Es decir, yo creo que todos los procesos de descolonización, el conocimiento y la producción de teoría, es decir, la reflexión, siempre ha ido detrás de la práctica. Es decir, hay procesos de lucha social que llevaron a enfrentar grupos que eran oprimidos por el poder imperial, por el poder colonial. Y es ahí donde se produce un pensamiento crítico decolonial. Esto es fundamental. Boaventura él habla, ¿no es cierto?, de una epistemología del sur, y dice, ¿qué es una epistemología del sur? ¿Qué es un conocimiento del sur? Es un conocimiento de los que han sufrido el ejercicio abusivo del poder. ¿No es cierto?, es un conocimiento que no está pensado para dominar, sino que está pensado justamente para liberar. Occidente siempre pensó, y la ciencia, nuestra ciencia, lo que estamos acostumbrados a pensar desde el punto de vista científico, siempre pensó el conocimiento como una forma de poder para dominar la naturaleza, para ejercer poder sobre territorios, sobre poblaciones. Es una ciencia pensada desde el poder y como forma de poder, ¿no? Y el pensamiento decolonial, digamos, tiene que partir de esta pregunta, decir, bueno, ¿a quiénes vamos a estar sirviendo? Concretamente, en el ejemplo que decía Jorge, es decir, hay distintos tipos de conocimientos que habilitan o inhabilitan determinadas prácticas para determinados sujetos. Es decir, la pesca industrial puede ser muy importante para una gran corporación, para el Estado que puede obtener impuestos de esa gran corporación, pero esa población queda completamente suprimida dentro de la ecuación de los beneficiarios de esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que, digamos, cómo se produce la descolonización, lo que fue este encuentro en la universidad nos da una pista, es decir, en primer lugar, abrir la universidad a otras experiencias sociales, a los movimientos que están en lucha, porque de alguna u otra manera están expresando formas de opresión que están presentes en nuestra sociedad, que están invisibilizadas, y esto de invitarlas a hablar, de darles la palabra, de iniciar un diálogo, es una forma muy importante de abrir ese espacio hacia la descolonización. Jorge, ¿coincidís con esta forma de acercar a participar a los diferentes movimientos, a los diferentes actores sociales para generar el cambio? Sí, no tengo duda de que esa es una de las formas, pero también coincido de que no hay una fórmula ya preconcebida, ¿no? Es decir, en función de cuáles son los movimientos sociales que tienes en el entorno, de las relaciones que puedes establecer desde la universidad, de cómo las instituciones de fomento universitario colocan los recursos. Es decir, en función de muchas cuestiones, creo que cada uno en su canto así, puede pensar cómo que es la mejor fórmula. Pero, desde luego, me parece que la posibilidad de tener varios discursos, ¿no?,
y el esfuerzo que nos decía estos días Boaventura de la traducción de saberes, ¿no? De la posibilidad de que esos grupos se coloquen en comunicación, pero desde una comunicación sincera, no una comunicación mercantilizada. Porque todo ese empuje que podemos encontrar de esa intención de incorporar los movimientos sociales dentro de la universidad, de que los profesionales de la universidad también se acerquen más a los movimientos sociales, puede ser también rápidamente tergiversada y aprovechada en el sentido contrario, ¿no? Es decir, tenemos que tener un cierto alerta y no ser ingenuos de que instituciones con gran capacidad financiera, con gran capacidad de articulación a nivel de pensamiento, puedan aprovechar también de un lugar de producción de discursos como es esa relación universidad y movimientos sociales, ¿no? Es decir, un caso así concreto que nosotros tenemos allá es la cuestión de la cartografía social, los mapeamientos participativos. Nosotros trabajamos con esos pescadores, con otros grupos, a partir de una relación en la cual el mapa tradicional se convierte en otro tipo de instrumento, porque los sujetos que son cartografiados se apoderan del mapa, o sea, son aquellos sujetos que normalmente fueron colocados por el mapa o que fueron silenciados, fueron creadas esas ausencias de esos grupos, hoy se revelan, ¿no?, entre comillas, y son ellos los que están ejerciendo de cartógrafos. Muy bien, ese instrumento que nos parece un instrumento fundamental para poder pensar esa descolonización del pensamiento, para poder pensar instrumentos que ya estaban ahí, usarlos de forma contrahegemónica, como Boaventura también explica. Esas metodologías también están siendo utilizadas por actores como el Banco Mundial o la FAO o el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, es decir, actores mundiales, organismos, la verdad, instituciones internacionales de control, ¿no?, que a partir de esa posibilidad de la participación, de la posibilidad de entrada en los movimientos sociales a partir del diálogo, colocan rápidamente, así, se apoderan rápidamente de sus discursos para ser utilizados de una forma bastante lejos de lo que estamos imaginando, ¿no?, dentro de esas conversas que estamos teniendo estos días. Entonces, esa posibilidad está colocada, la relación movimientos sociales-universidad fundamental, pero tenemos que precavernos un poco contra ese avance también que se da en esas instituciones internacionales de control, que son varias, no solo es Banco Mundial, alguna cosa así, sino que en los países, cada país tiene una estructura de control en ese sentido muy ligada a la universidad, que es fundamental tener esa alerta, me parece. Entonces, yo soy muy partidario de esa relación, pero también estos momentos de encuentro, estos momentos de cómo otros profesionales o otras gentes están haciendo esa relación, nos sirve mucho para mantenernos un poco antenados, ¿no?, para mantenernos un poco así, decir, bueno, ¿y allí cómo está pasando? ¿No? Pues aquí llegó la fundación no sé qué, o llegó el banco tal, o llegó el instituto no sé qué, nos ofreció dinero por esto, bueno, y allí, ¿sabes?, nos da la posibilidad de hacer eso de una forma un poco más precavida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Horacio, los últimos segundos para redondear y contarnos de qué manera podemos romper con estas estructuras rígidas a las que hacía referencia Jorge recién. ¿Cómo se hace para derribar con el preconcepto, con los prejuicios? Bueno, en primer lugar esto, andar este camino, abrir la universidad, salirnos de la universidad, bajarnos del estrado de la jerarquía, del conocimiento, de creernos que un título de una universidad nos da una superioridad de conocimiento sobre otros. Digamos, son como pasos, no hay fórmulas, es una práctica y un camino que hay que hacer. En estas jornadas, digamos, este proceso ha sido realmente muy importante y muy valioso, porque no es una práctica que sea habitual en el conjunto de las universidades, y en ese sentido me parece que es mucho lo que hay por recorrer todavía. Horacio Machado, de la Universidad Nacional de Catamarca, muchas gracias. Jorge Montenegro, de la Universidad Federal de Paraná, también muchísimas gracias por haber participado de esta instancia. Y a ustedes también por permitirnos este espacio de debate y de reflexión. Será hasta un próximo encuentro aquí por Canal Universidad.